discípulo de Juan Calvino. Guido de Brès, autor de la Confesión belga de 1561, confesión de nuestra Iglesia, fue martirizado por la fe. Y su confesión fue en sí misma un desarrollo de la confesión francesa, y el principal autor de ello fue el propio Calvino. Caspar Olevianus y Zacarías Ursinus, que redactaron el Catecismo de Heidelberg en Alemania Occidental, eran dos discípulos de Juan Calvino. Así, por medio de sus escritos, sus instituciones y seguidores, la influencia de Calvino se ha extendido por toda Europa continental. En primer lugar, Suiza. Ginebra está en Suiza. Y luego, en segundo lugar, Francia, país de nacimiento de Calvino, por 1562, 2 años antes de morir. Había 2150 congregaciones reformadas en Francia. 10 años antes había 0. 2150 según una estimación. Y estas iglesias reformadas tenían unos 2 millones de miembros. Suiza, Francia, Alemania, especialmente en la parte occidental de Alemania, la influencia calvinista era fuerte, y más concretamente en la zona que rodea el río Rin. Más al este, en la República Checa, Hungría, Rumania y Polonia había calvinistas. En las Islas Británicas, la influencia de Calvino se aprecia en las iglesias presbiterianas que sostienen las normas de Westminster y las mantienen verdaderamente, no solo las agitan o fingen su apoyo. En menor medida, Calvino influyó en los congregacionalistas, y en menor medida los bautistas de la gracia soberana, en cuanto que tomaron de Calvino la gracia soberana y particular, e incluso el anglicanismo. Inicios de su influencia fueron escritos de Calvino. Sus institutos influyeron en la formación de ministros anglicanos. Pero a medida que la Iglesia anglicana se alejaba de las enseñanzas de Calvino y de sus propias confesiones, se volvía apostata. Y una vergüenza para Dios y para el hombre. En Norteamérica, los padres peregrinos eran calvinistas. Harvard y Yale, las 2 universidades más antiguas y famosas de América, fueron fundadas por calvinistas. También Princeton, una institución calvinista, aunque ahora es tan liberal, quizás, como las otras 2 universidades que acabo de mencionar, en todo el mundo y en todos los continentes. La teología reformada de Calvino se ha difundido gracias al trabajo misionero. Y esta influencia de Calvino se manifiesta incluso en el uso de la palabra calvinismo. La gente no habla mucho del zwinglianismo o del bucerismo o joelismo, pero calvinismo. Y el término calvinismo o calvinista. El primer uso peyorativo del término fue de Joachim Westphal, teólogo luterano, en el año de su muerte. Esto no es algo inusual en la historia de la Iglesia. La palabra puritano era un término ofensivo hacia los que querían seguir las Escrituras de cerca. Oh, él es un puritano. Ya. Supongo que si no eres puritano, tal vez seas impuritano. Otra palabrota teológica de hoy es hipercalvinismo. John Wesley se refería a todo calvinista como hipercalvinista con la intención de desacreditarlo, deliberada. A Calvino no le gustaba el término calvinismo. Se oponía a él. Porque algunos podrían pensar que sugería que la teología era propia, que Calvino la inventó, mientras que en verdad se extrae de
y es una exposición de la palabra pura de Dios. A Calvino tampoco le gustaba el término porque podría sugerir que la gente era discípula de y de lo que él pensaba, en lugar de discípulos del Señor Jesucristo. Pero como una forma de taquigrafía, el término calvinista, el calvinismo tiene sus usos como el puritanismo. Si no usas la palabra calvinista o calvinismo, tienes que hacer un largo circunloquio, así que es una forma de taquigrafía. Ahora esa palabra calvinismo puede referirse a todo el cuerpo del pensamiento de Calvino en todas las áreas. El sentido más comúnmente entendido hoy en día es referirse de manera más particular a eso. Las doctrinas de la gracia soberana, que se resumen en lo que ahora se llama los 5 puntos del calvinismo. Depravación total. Todos son malos e inclinados al pecado. No tiene libertad para elegir a Cristo o hacer el bien. Elección incondicional y reprobación. Lo que significa que solo Dios determina soberanamente el destino de cada ser humano individual, porque Dios es Dios. Expiación limitada, que Cristo murió y derramó su sangre por aquellos que le fueron amados y le fueron dados por el Padre antes de que el mundo fuera, y que son efectivamente redimidos y todos sus pecados son borrados. La gracia irresistible, la gracia de Dios que quiere salvar a alguien, es eficaz en todos los casos. Por tanto, es imparable. Cristo atrae a todos los que le son dados. Y luego la perseverancia de los santos, que todos aquellos vive una vida santa y no apostatan total o definitivamente. Porque como dice Pablo en Romanos 8, a quienes predestinó, también los llamó, y a los que llamó, también justificó. Y a quienes justificó, él también glorificó. El sentido más estricto del calvinismo se refiere a la gracia salvadora en Cristo, y luego está el sentido más amplio. El sentido más amplio del calvinismo lo voy a llamar la fe reformada. La fe reformada es toda la enseñanza del calvinismo, y voy a usar el calvinismo para la parte que trata de la gracia soberana. La fe reformada tiene por lema, reformado, según con la palabra de Dios. Este también es el lema de nuestra propia iglesia, la CPRC. Lo especificamos en nuestro sitio y etiquetas traseras de libros. CPRC, reformado según la palabra de Dios. Esto significa ser reformada en doctrina y gobierno eclesiástico, ser reformados en la predicación y los sacramentos, ser reformados en el culto y la vida, y ser reformado en todas estas áreas de acuerdo con la palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia? Pues obedezcámoslo cueste lo que cueste. Y esto es precisamente lo que enseñó Calvino. Dios es el Señor. Dios habla a través de la Biblia, y eso significa que creemos y obedecemos y sufrimos por esa verdad. Y solo la Escritura. Por lo tanto, significa la gloria del Dios Trino, de Dios. A eso se dedicaba Juan Calvino. Ahora esta noche celebramos el nacimiento de este fiel siervo de Jesucristo hace medio milenio. Hasta el día de hoy. Ahí por celebrar no quiero decir adorar. No adoramos a nadie, aparte del Dios Trino y solo a Él. Calvino rechazaría la adoración como el ángel en Apocalipsis. No te dobles ante mí, soy solo tu siervo. Adora a Dios. Positivamente por celebrar. Damos gracias a Dios por Él.